El segundo mandamiento, el hombre caído, reinventando a Dios. De eso se trata el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, del 4 al 6. Mejor podría ser del 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, amados hermanos, el segundo mandamiento entra directo al corazón de la adoración. ¿Entiende? Tú quieres ser un verdadero adorador, entienda que el segundo mandamiento toca profundamente el corazón de la adoración, porque el hombre caído no quiere recibir a Dios como Dios es. Lo que quiere el hombre caído es remodelar a Dios a su manera. A su manera. Y hermano, y esto fue desde el principio. Desde el principio, por favor, presten atención bien. En el jardín del Edén, Adán y Eva de ningún momento negaron a Dios. Satanás ni le pasó por la cabeza decirles nieguen a Dios. No. ¿Cuál fue el problema? El problema fue alterar la imagen del hombre hacia Dios. Nublar la visión que el hombre tiene de Dios. Eso fue la saeta más profunda de Satanás. Era sospechar del carácter de Dios. Dios dijo, no, pero Dios sabe que el día que comieres van a ser como Dios. ¿Y eso qué trae en sí? Eso trae en sí, va transformando la imagen, fue transformando la imagen del hombre hacia Dios. Por eso el camino de la tentación del enemigo fue que distorsionar la imagen perfecta de Dios hacia ellos. Y en esta desgracia se degradaron, y en esta degradación que quedaron en el pecado, toda su visión hacia Dios se cambió. Toda su visión hacia Dios se cambió. Así que Satanás no empezó mostrando estatua al hombre, no ofreció una estatua ni de barro, ni de yeso, ni de cosa. Comenzó alterando la percepción de Dios. Y eso es profundo. Por eso, hermano, preste bien atención, porque es muy denso. Satanás sembró en el corazón del hombre una idea de que Dios no era tan bueno, ni tan veraz, ni tan digno de confianza como realmente él dice. Comenzó la idolatría más profunda, no en las manos, sino en la mente y en el corazón. Y ahí yace la peor idolatría. La peor idolatría, hermano, no es formar un barro, un yeso, una estatuilla, lo que sea. Esto no es la peor. Eso es la consecuencia más pobre de la idolatría. Por eso ese mandamiento no es un asunto secundario. Ese segundo mandamiento no es algo secundario, porque nosotros los evangélicos miramos como que si fuera lo primero que miramos la iglesia católica. La iglesia católica con sus santos. Bueno, como nosotros no adoramos santo, no hacemos nada, entonces no es para nosotros. Y hermano, es para nosotros, justo para nosotros esto. Es para nosotros.
Satanás comenzó no ofreciendo una estatua, comenzó alterando la percepción de Dios. Comenzó a alterar la percepción de Dios. Y siempre y cuando nuestra percepción de Dios se altera, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro camino se altera. Todo. El pecado nunca fue simplemente, hermano, negar a Dios. El pecado fue siempre cambiar lo que Dios había dicho, lo que Dios estableció. Satanás sembró en el corazón del hombre la idea de que Dios no era tan bueno. No era. Quiso desvincular al hombre de la fuente de vida que es Dios que lo crió. Por eso, hermanos, ese mandamiento no es un asunto secundario. Protege, escuche, lo sagrado y protege la verdad de quién es Dios. Ese mandamiento tiene su fin mostrar realmente quién es Dios. Cuando el hombre toca eso, toca el centro de toda la vida espiritual. Entonces entendamos esto, estamos entrando al centro de toda la espiritualidad de la Escritura. Porque según sea nuestro concepto de Dios, según tu concepto de Dios, así es tu adoración. Según es tu concepto de Dios, así es tu vida con Dios. Escuche, cada uno de nosotros vive como vive por la forma como miramos a Dios y entendemos a Dios. No voy a adelantar porque vendrá mucho para adelante. Una visión baja de Dios produce ¿qué? Una vida baja. Una visión torcida de Dios produce ¿qué? Una religión torcida. Una visión falsa de Dios termina lo que vemos produciendo un cristianismo sin santidad, sin temor, sin reverencia, y poco le importa lo que dice la verdad. El segundo mandamiento, hermano, nos confronta con una pregunta seria. Con una pregunta seria. ¿Estoy adorando al Dios vivo y verdadero tal como Él se ha revelado? Todos tenemos que preguntar eso. ¿Estoy adorando a Dios realmente como Él ha revelado? ¿O estoy sirviendo una versión suavizada, adaptada y fabricada según mi gusto, según mis emociones, según lo que me agrada y según lo que mi carne se siente satisfecha? Y esa es la pregunta que todos tenemos que hacer. Porque de esto se trata todo el segundo mandamiento. Ahora, primero, el segundo mandamiento, hermano, prohíbe fabricar una representación de Dios. Imagen. No te hará imagen ninguna. No es una prohibición superficial, sino una defensa profunda de la gloria de Dios. Ese Dios que Isaías tuvo una visión y vio que los querubines que ardían, la palabra querubín, alguien que arde, clamaban todo el tiempo, santo, santo, santo. Cubrían los ojos, cubrían los pies, volaban, clamando, santo, santo, santo. Y santo, santo, santo es una expresión del hebraico que no había forma de exagerar, mostrando del tamaño, de la forma inmensa de la santidad de Dios. Es a ese Dios a quien nosotros adoramos. A primera vista, hermano, pareciera que el segundo mandamiento solo prohíbe hacer escultura, figura o algo visible, sea de cual sea. Pero escuche, el alcance de Dios es mucho más profundo. Mucho más profundo de hacer una escultura, una estatuilla. Dios está prohibiendo todo intento humano de tomarlo y reducirlo y definirlo por medios criados. ¿Qué quiero decir? Que Dios no acepta que cualquiera de nosotros defina a Dios por la forma que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no podemos definir a Dios por nosotros mismos.
Cualquier definición que el hombre da de Dios está ajena a lo que Dios mismo reveló de sí mismo. Por eso, hermanos, nos fue dada esa palabra. Por eso nos fue dada esa palabra. Por eso muchos murieron para llegar a esa palabra a nuestras manos. ¿Por qué? Para que podamos conocer el verdadero Dios. Para que podamos servir y adorar ese Dios como Él mismo adora. Y ahora vamos a ver más adelante que las buenas intenciones, que nada de esto le sirve a Dios. No es porque es un Dios caprichoso, porque es un Dios santo. Es un Dios santo. Ese Dios no está aburrido en el cielo y que nosotros vamos a hacerle sentir bien. No, absolutamente. Murió en la cruz por nosotros. Ahí sí que tenemos que entender que debemos presentarnos delante de Él como Él quiere y vivir como Él quiere. Por supuesto, no por nuestra fuerza. Por supuesto, es por su gracia, porque si por nuestra fuerza todos estamos liquidados, primero yo. Pero sí, aquel a quien Él toma quiere revelarse a eso para que vivan como Él quiere. Dios no acepta, hermanos, una imagen que puede representar a algo criado. Porque todo lo criado es limitado. Todo criado es limitado. Todo lo criado es ajeno, muestra una imagen muy pobre y muy débil de Dios. Dios no pertenece al orden de lo criado. Dios no pertenece al orden del criado. Cuando me río, antiguamente me esforzaba que quería explicarle al que no cree de que Dios, y querían probarle. Y hoy, hermano, no pruebo nada. Hoy no pruebo. ¿Por qué? No porque desprecio al hombre sin Dios, sino porque conozco a Dios y sé que no es por mí. Sé que el hombre no va a salvarse por tener, ay, qué lindo, encontré a Dios. No, Jesús, nadie hizo tantas maravillas. Todo lo que Jesús hizo era exactamente mostrándole al hombre, yo soy Dios. Esto, Jesús no hizo milagro por milagros. Jesús hizo para su pueblo todo lo que ellos sabían que era Dios que hacía. Y aún así lo crucificaron. Aún así lo llamaron Belzebú. Así que todo lo que el hombre hace, hermanos, es limitado, es incomparable de la grandeza de lo que Dios es. Por eso Moisés recuerda a Israel en Deuteronomio 4, versículo 12. Deuteronomio 4, versículo 12. Si quieren vayamos, o si no me siguen, después escuchen la charla, que esta va al grupo. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Ninguna figura viste. Por eso, más adelante en el 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Y eso es muy significativo. Dios no se mostró en una forma visible para que el pueblo no tuviera excusa de querer representarlo. Por eso el hombre, hermanos, el hombre por naturaleza es pervertido de corazón. Hablando espiritualmente, bueno, y fuera de espiritualmente también. El hombre pervertido en su corazón. Y ellos debían aprender, Dios estaba diciéndoles, que Dios se da a conocer exclusivamente. ¿Cómo Dios se hizo conocer a ese pueblo? Dios se hizo conocer solamente por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y ellos debían aprender de oír a Dios y de obedecer lo que Dios le dice. Vieron sus obras, vieron sus maravillas. Pero Dios, exactamente conociendo el corazón pervertido del ser humano, les dice que cuidado de no hacer
ninguna figura. Juan Calvino escribió una frase magistral que dice: la mente del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Perpetua. Por eso, hermano, nosotros como evangélicos, lo digo, nuestro mayor peligro no es los ídolos de la Iglesia Católica Romana. Esos son los ídolos más trucha posible. Porque lo ves, la gente las tiene, a veces los olvidan. Segundo, el gran pecado, hermano, no es solo postrarse ante una estatua. El gran pecado, postrarse delante de una estatua, es la culminación del pecado. Sino atreverse a pensar que Dios puede ser reducido. ¿Entienden? Que lo peor no es arrodillarse frente a una estatua, sino creer que esto es Dios. Es decir, ¿y esto qué hace? Te hace sacar a Dios de su majestad y bajarlo a una creación humana. Por eso la idolatría en sí siempre apunta a la adoración y al conocer a Dios, porque quien conoce a Dios lo adora como Él quiere, lo ve como Él reveló en su bendita palabra. Isaías lo plantea de una forma muy eficaz cuando dice en Isaías 40:18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? Isaías pregunta: ¿cómo? ¿A qué vas a imaginar a Dios? La respuesta se encuentra en el mismo pregunta retórica: a nada, a nada. Absolutamente a nada. Así que el profeta hace esa pregunta. Busca humillar la pretensión humana de querer siempre inventar a Dios o reflejar a Dios o hacer visible a Dios. Dios, hermano, no acepta excusas. Como en mi país, cuando yo fui una vez y prediqué el evangelio y no había forma, porque decían: pero tú no haces la foto de tu madre. Sí, yo hago la foto de mi madre porque Dios no me prohibió hacer la foto de mi madre, pero Dios me prohibió hacer foto de Él o imagen de Él. Así que, pero el corazón, cuando está entenebrecido, es imposible que la mente puede entender. ¿Con qué vas a comparar al incomparable? ¿Cómo vas a representar al que llena los cielos y la tierra? Piensa. ¿Qué forma puede contener al que no tiene límites? Imposible. ¿Qué figura puede reflejar la plenitud del ser eterno? Nada. Por eso Charnock, hablando de la majestad divina de Dios, escribió que toda concepción baja de Dios es una injuria contra su ser santo. Cualquier imagen que nosotros le damos a Dios, más lo que está revelado en su palabra, es una injuria contra Dios mismo. Tercero, hermanos, hoy muchos no hacen imagen. Hoy muchos no hacen imagen. Nosotros evangélicos no tenemos ni una imagen, ni una estatua. Pero saben, en nuestras iglesias, lamentablemente, y en nuestras vidas muchas veces yacen montones de ídolos que ofenden y afrontan a nuestro Dios. ¿Por qué? No las hacemos con la mano, pero las hicimos en la mente. No las hacemos en las manos, no las ponemos en un pedestal, pero las tenemos puestos en nuestros corazones. Y este, hermanos, es el peligro más latente. Eso es el peligro más terrible. ¿Por qué? Porque muchos creyentes pueden pensar: yo no tengo ídolo, yo no me inclino para imágenes. Pero el segundo mandamiento, hermanos, va mucho más allá de esto, de esa práctica pagana, tardía, ¿no? Nos pregunta: ¿cómo es el Dios que has formado dentro de ti? La pregunta que nosotros tenemos que responder esta noche, como iglesia, como cristianos,
cómo es el Dios que nosotros hemos formado dentro de nosotros. Nosotros somos una familia en Cristo. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros puede haber formado Dios de una forma diferente en sus corazones, me incluyo junto. Hay quien han hecho Dios, escuche, recuerden que la adoración es ver a Dios, inclinar a Dios, someterse a Dios como Dios lo ha revelado. Pero hermanos, nosotros podemos haber concebido un Dios que nunca reprende. Bien, en la época que vivimos, un Dios que nunca reprende, un Dios que nunca corrige, un Dios que no castiga, un Dios que no demanda santidad. Estamos en una época donde cada vez se habla menos de la santidad. ¿Por qué? Porque si insistimos mucho en santidad, no digo a nosotros, muchos se van porque hoy la santidad no está en la moda. Y esto es una realidad no del Dios de la Biblia. Muchos ven a Dios que siempre aprueba. Muchos ven a Dios como el Dios que para solucionar siempre problemas. Un Dios que siempre para bendecir, pero no para gobernar. Un Dios que siempre consuela, pero no confronta. ¿Te suena? Y ese Dios, hermanos, no es el Dios de la Biblia. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, es un Dios inventado y criado por el ser humano. Y ese es el peligro más grande. Puedo seguir con la lista. Puedo seguir con ese Dios que te chantajea, ese Dios que te amenaza, ese Dios que está siempre mirando para... Y ese, también la lista puede seguir, pero ninguno de estas es el Dios de la Biblia. Ninguno, absolutamente. Es el Dios de la Biblia. Por eso mi amigo Tozer dijo, un Dios que no sea santo no puede ser el Dios verdadero. Y hermano, entendamos que la santidad en las Escrituras es la raíz, una de las raíces principales de nuestro Dios. ¿Por qué? Jesús vino a salvar ¿qué? Jesús vino a salvar al hombre de ¿qué? Vino a salvar su pueblo de su pecado. ¿Y el pecado tiene que ver con qué? Con la santidad de Dios. El pecado tiene que ver con la santidad de Dios. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, y Él fue hecho por nosotros redención, justificación, santificación. Que en otras palabras, Dios hoy te acepta a ti y a mí por la santidad de Cristo, porque nos ve en Cristo. No por nuestra perfección. No por nuestra perfección. Porque estamos en Cristo. Dios nos mira hoy a partir de nuestra vida. Rendirse a Cristo. Dios ya no te mira como Martín, ni como Álvaro, ni como Jessica, ni como Hanen. Dios nos mira como Cristo. Por eso estamos de pie. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque Él la abrió por su propia sangre. Y por su mérito nosotros llegamos a Dios. Así es. Entonces, hermanos, uno de los mayores males de nuestro tiempo se predica mucho sobre un Dios útil, cercano, amable, en términos humanos, pero poco sobre Dios santo, temible, glorioso, soberano, puro y celoso, que la Biblia lo muestra. Oye esto es lo que yo estoy diciendo, hermano. Es la mayoría de lo que vemos del mundo evangélico hoy hablan de ese Dios, Dios de amor. Ustedes saben, la verdad les confieso, una de las cosas que más me fastidia, que últimamente no sé por qué, encontrarme con un montón de gente que viene queriendo que yo ore por ella, ore por mí, y hermano, no es que están buscando a Dios. No es que están buscando a Dios. Y no es que yo no puedo orar, pero no tiene sentido yo orar para gente que no le importa conocer a Dios. No tiene sentido. Hay gente que tiene a Dios como los centros de Macumba, así se dice, de Candombe.
que prender vela y qué sé yo, y hacer ritual y tal. Y esto, hermanos, no es el Dios de la Biblia. Por supuesto, me paro con la persona, le explico lo que es el Evangelio. Y por supuesto, muchos lamentablemente no entienden esto. Segundo, el segundo mandamiento, hermanos, revela que el problema de fondo está en el corazón del ser humano. El segundo mandamiento apunta directamente al corazón del ser humano. Antes de existir un ídolo visible, ya existe una idolatría invisible. Cuando formaron, por ejemplo, el cristianismo, no había de ninguna forma concepción de levantar un ídolo. ¿Cómo surgió la idolatría en medio del cristianismo? Estoy hablando de idolatría física. Cuando el corazón del hombre se apartó de Dios. Cuando el corazón del hombre perdió la realidad de quién es Dios, empezó a buscar algo en sustituto. Entonces, cuando pierde la noción de quién es Dios, automáticamente vas a ir en tu corazón a buscar algo que te satisface. Por eso Ezequiel 14 nos dice, 14:3, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y está hablando a una nación que conocía a Dios. Sí, Marcelo. Esta especialidad de Agustín no es mi especialidad, hermano. Pero exactamente 330 años más o menos ese pueblo, había una realidad. Cuando veían a Dios y clamaban a Dios en el aprieto, que era Dios, que no sea el aprieto que nos lleva a buscar a Dios. Lo digo porque no son los jueces. Estamos viviendo una época de un montón de gente que en el aprieto corren a Dios. Y es un siglo permanente. Que el anhelo de Dios es que seamos bendecidos, pero con esa bendición podemos bendecirlo y honrarlo y glorificarlo, someternos a Él. Porque vuelvo a insistir, Dios no vino solo para bendecirnos. La bendición de Dios mayor es cuando nos atrae a Él, nos revela a Él mismo. Por eso Pablo, ¿qué dijo Pablo? Tengo todas las cosas como basura por la excelencia de Cristo. ¿Por qué? Pablo conoció a Cristo, se dio cuenta que todo lo que para él era elevado, no se tornó no en nada por la excelencia de Cristo. Y dio su vida en todo el sentido por Cristo para la exaltación. Pero ¿por qué? Porque Pablo conoció profundamente a Dios. Y por eso, hermano, el enemigo de nuestras almas lucha contra nuestras vidas, nos entretiene, nos engaña para que no conozcamos a Dios. Porque cuanto más conozcamos a Dios, y la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso era que sean llenos por el poder del Espíritu de Dios en sus corazones, para que crecieran ¿en qué? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Y ahí vemos más adelante Jesús cobrando de esta iglesia, así esto, pero cuidado, está en gran peligro, porque me has olvidado de mí, que es el centro profundo de sus vidas. Así que Ezequiel habla a una nación que dice claramente, han puesto su ídolo en su corazón. Era una nación que aún con todas las amenazas que tenían, esa nación profundamente amaba y nutría su propio ídolo en su corazón. El corazón humano, hermano, es idolátrico porque no quiere vivir en dependencia total y reverencia a Dios. Quiere autonomía. Eso es la carne. Y hermano, ustedes no imaginan las personas que han ido de esa iglesia, porque no porque la iglesia no predica la verdad, simplemente porque quieren vivir a su manera. Por eso siempre pongo en la iglesia
en el estrado, que alguien venga y nos acusa de maltrato, o la mayoría, hermanos, absolutos de los que se van, es porque quieren el ídolo de su propia carne y no quieren someterse a la palabra de Dios. Por eso este mandamiento, hermanos, no puede predicarse solo contra la imagen religiosa pagana. Por eso debemos pensar bien, el Dios que yo adoro en mi corazón, ¿realmente es lo que la Biblia lo revela? Segundo, hermano, el corazón carnal siempre intenta hacer Dios a la semejanza del hombre. El corazón del hombre siempre carnal, siempre quiere hacer a Dios como Él quiere, a su imagen, a su forma carnal. Por eso el salmista en el 50:21 dice, pensaba que de cierto sería yo como tú. Dios hablando. Pensaba que yo sería como tú. Por eso es muy bueno entender, hermanos, no puedo pensar de Dios más de lo que Dios ha revelado de sí. Por eso Pablo dijo a los Corintios, no debemos ir más allá de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir? Debemos vivir hincados en qué? En lo que está escrito. Pero no por causa de los ídolos, por causa de yo no concebir un Dios a mi manera. Y ese es el peligro más grande. Y hermano, puedo decirlo sin temor, Satanás va a llevar montón de gente sincera, que te dice yo amo a Dios. Pero ¿sabe qué? Sinceramente perdidos. Porque no se trata de sinceridad, sino de la verdad que Dios ha establecido. Por eso dijo, yo soy la verdad. No, tu sinceridad no tiene lugar. Absolutamente. Y eso, hermanos, es serio. Dios estaba diciendo al salmista, tu gran error fue pensar que yo era como tú. Y ese sigue siendo el error dominante del ser humano. Y este sigue siendo nuestro error como seres humanos. El hombre no puede elevar a Dios, así que intenta. El hombre no puede elevarse hacia Dios, entonces ¿qué intenta? Bajar a Dios hacia Él. No puede alcanzar su santidad, ¿qué intenta hacer? Bajar su santidad. Bajar su santidad. Por eso hoy, no generalizo, por hoy en muchas iglesias ya no habla más de santidad, ya no habla de pecado, ya no habla de infierno, porque si sacas la santidad de Dios, no podés hablar de pecado, no podés hablar de infierno. Absolutamente. Hoy es todo permisido. No puedes soportar la autoridad de Dios. ¿Qué hace con ella? La suaviza. Por eso hoy tenemos un Dios, un Jesús, hasta ponen un Jesús buena onda. No. Ay, eso lo digo porque en una página lo pusieron a Jesús para los jóvenes, para atraer los jóvenes, pusieron un Jesús de vaquero rasgado con muy buena onda. ¿Y esto qué revela? Eso revela que no conocen absolutamente a Dios. Se construye un Dios minúsculo que se parece a sus preferencias. Así cuando tenés una imagen distorsionada de Dios, vas a crear un Dios a tu corazón, a tu preferencia. El sensual que quiere un Dios indulgente. ¿No? El orgulloso quiere un Dios que lo celebre. El religioso carnal quiere un Dios que premie sus obras. El rebelde quiere un Dios que nunca gobierne con autoridad y con firmeza. Así construye. Y ahí tenemos. Y esto es lo que estoy diciendo, hermanos, la lista puede seguir. Y ahí tenemos. Ahí tenemos al Dios que con Ave María, Padre Nuestro, ya está solucionando tu problema. O con el mano del pastor que ore por ti pronto, no pasa nada, ya está solucionado. Por eso Romanos 1, un capítulo muy importante. Romanos 1 muestra, hermano, la decadencia del hombre
cuando el hombre intercambia la gloria de Dios. Y ahí vemos cómo Dios actúa de una forma profunda. Les invito a ir a Romanos 1, que ahí vamos a entender poquito. Ese Dios nunca dejó de ser Dios de justicia. Es un Dios de amor, pero nunca dejó de ser un Dios de justicia. Romanos 1 vemos la decadencia del hombre. Y ahí en el versículo 21, no quiero extenderme mucho, en el versículo 21 al 23, después habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Mi mente, en su razonamiento, y su necio corazón fue. Así que no quiero detenerme acá, pero cuanto me envanezco, sí, cuanto me envanezco en mi razonamiento, ¿qué pasa con mi corazón? Se oscurece. Y vaya que haya corazón entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Primero que se envanecieron, y segundo, el corazón quedó entenebrecido. Tercero, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual el Dios de amor les dijo: chiquilines, no pasa nada, estoy acá para esperarlos, porque yo soy un Dios de amor y de paz y de misericordia. ¿Así dice tu Biblia? No, escuche, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Y eso, hermano, es lo que está pasando con nuestra sociedad. Y eso es lo que pasa, escuche, en las iglesias. En las iglesias. Porque esos son principios. No querés andar en luz. No querés pensar de Dios como Dios lo ha dicho. Tinieblas tomará cuenta de tu corazón. Y cuando tinieblas tomará cuenta de tu corazón, Dios te entregará. ¿Por qué? Porque tu protección y la mía es andar en luz. ¿No quieres andar en luz? ¿Sabes lo que Dios te dice? Vaya. Y no hay luz fuera de Dios. No hay vida fuera de Dios. No hay gracia fuera de Dios. Y ahí vemos, por eso si tú quieres comprender la sociedad afuera, Romanos 1. Romanos 1, ¿qué pasó en esto? No está en ese estudio, pero quiero solo mostrarte. ¿Qué pasó con esto? Cuando Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. ¿Te dice algo esto hoy? Sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, la consecuencia, Dios interviene cuando el hombre quiere cambiarlo. El 26, observa solo, no quería hablar sobre eso, pero ya que estamos ahí, el 26 dice: por eso Dios, es decir, entenebrecidos, desvanecidos, Dios los entregó. Ahí se degradaron. ¿Qué pasó más? El 26, por esto, por esa degradación, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Que hoy no voy a hablarte del mundo, voy a hablarte en la iglesia evangélica. Hoy separarse, divorciarse, agarrar otro y otro, con todo respeto, si alguno está divorciado con otro. Y hoy no hay problema, no hay límite. En poco tiempo, escuche, en poco tiempo vas a ver en Uruguay montones de iglesias LGBTUND, no sé qué. En Brasil ya están llenos. Hablando del amor de Dios. ¿Qué pasa con esa gente? Nada, simplemente cambiaron la imagen de Dios a su imagen. Cambiaron la imagen de Dios a su imagen. Y Dios los entregó.
Por eso el 27, no sé si te dice algo, mira el 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución de vida. Consecuencias. ¿Y qué pasó con estas consecuencias? Versículo 28. ¿Y cómo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios? ¿Quién los entregó? Dios los entregó a una mente reprobada. En otra palabra, a una mente porquería. A una mente sin límite, pero sin límite de degradación. Y ahí las consecuencias terminan donde Dios dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. ¡Ay! Ese Dios de amor falló ahora. Está nervioso. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios de la Biblia. Así que no podemos construir un Dios según nuestras preferencias, según lo que yo me gusta, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No. Cuidado. Cuidado, la Biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Por eso John Owen señala que el primer deber de la criatura es tener pensamientos rectos en relación a Dios. Por eso, hermano, no venga aquí lo que tú piensas, venga aquí lo que Dios dice. Por eso a todos nos ponemos frente a la Biblia. Y lo digo varias veces. Si tú ves que yo un día digo algo incorrecto, ajeno a las Escrituras, tenga toda libertad de venir y decirme, mira, hermano, eso es lo que dijiste, no está bien. Y si no está bien, tenga por cierto, no voy a hacer memjunchi, ¿cómo es? No, voy a llegar y voy a decirle, hermanos, tal cosa yo la dije mal. Tal cosa, porque soy hombre como tú, puedo errar, por supuesto. Y con el temor a Dios voy a llegar y decir, mira, hermano, me cometí error en esto. Por eso Pablo, hermano, describe en esto que leemos en Romanos, la caída del ser humano, no solo como inmoralidad, sino como idolatría. La corrupción moral vino después de la corrupción teológica. Primero la corrupción espiritual, después vino la consecuencia, la corrupción moral del ser humano. Luego su mente, ¿qué? Se entenebreció. Y eso enseña algo tremendo. Toda degradación moral comienza con una degradación en el concepto de quién es Dios. Las iglesias que todos conocemos, sin generalizar, que tienen una imagen totalmente distorsionada con Dios, donde el adúltero sigue adúltero, el mentiroso sigue mentiroso, toda esa, ¿qué es lo que le pasa a esa gente? Tienen el concepto de Dios a su forma y a su querer. Simplemente. Por más que usan Biblia, por más que se dicen cristianos, hermanos, el Dios que lo adoran no es el Dios descrito en las Escrituras. Absolutamente no es. Después que su mente se entenebreció, vino el intercambio, cambió la gloria divina por la imagen y semejanza. Y después se entenebrecieron entre sí mismos, se tornaron al punto más degradante de hoy, como hoy lo que vemos. Hoy no hay más límite. No sé en qué país de Europa ahora quieren legalizar junto con Canadá el bestialismo. No voy a explicar. Es un sexo de lo más bajo que puede haber. En otro país, no sé a dónde, quieren legalizar pedofilia, ¿no? ¿Es así? Esto mismo. Bueno, quieren legalizar esto. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de sus propias vidas. Y ojo, esos lugares todos dicen una nación cristiana. Por eso Spurgeon dice una frase tremenda: ningún error en la doctrina es pequeño, porque no hay pequeño veneno. No hay pequeño veneno. Por supuesto, no estoy diciendo que tenemos que ser teólogos. No.
Pero ¿sabe qué? Cuando amamos a Dios de verdad, por más simples que somos, anhelamos conocer a Dios y buscamos conocer a Dios para servirle y adorarle como es Dios. Tercero, el celo de Dios, hermanos, se manifiesta tremendamente hablando sobre su gloria. El celo de Dios se manifiesta tremendamente protegiendo y velando por su propia gloria. Y Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Lo dice claramente. Yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, como leemos en Éxodo, que visito la maldad. ¿Y celoso de qué? ¿Qué lenguaje nos dice Dios con ese celoso? Por supuesto, no es celo maligno humano de la caída, que es inseguridad, posesividad, pecaminosidad, fragilidad emocional. No. El celo de Dios, hermano, está hablando de su ardiente y santa determinación de defender su gloria y su nombre alto. Él es el Dios que reina sobre todas las cosas. Nunca olvidamos que Él es el que creó al hombre del barro. Nunca. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que te sustenta y te guarda y un día va a llevarte a vivir con Él. Así que entienda, hermano, que necesitamos vivir en relación a lo que Dios es. Dios es celoso porque solo Él merece la adoración. Y Él dictamina cómo es y cómo debe ser la adoración. Dios nos impresiona con nuestras manos levantadas. Dios no impresiona con nada tuyo. Dios, lo único que impresiona a Dios, lo único que nos presiona a Dios, mujer, Dios busca adoradores que lo aman en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A qué verdad está hablando? ¿A una verdad subjetiva? ¿A una verdad como te da la gana? ¿No? Que un día voy a predicar sobre ese pasaje que dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Y entonces con ese versículo han hecho todo tipo de barbaridad, porque ¿a dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad, cosa que no tiene nada que ver con el pasaje y ni con el texto. Absolutamente. Por eso Isaías 42:8 dice, yo Jehová, y este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. A nadie. Y esto, hermano, debe sacudirnos de entender que realmente debo vivir con Dios de la manera que Dios mismo se ha revelado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Toda falsa adoración es traición. Toda falsa adoración es traición. Todo intento de mezclar a Dios con nuestra invención. ¿Sabe lo que la Biblia llama ya? Adulterio espiritual. Y lee el Antiguo Testamento y vas a ver cómo Dios acusó a su pueblo, que no lo negó. Israel de todo el Antiguo Testamento no negó a Dios. ¿Qué hicieron? Dios los llamó de prostitutos, de adúlteros. ¿Por qué? Porque lo tenían a Dios, pero adoraban a su manera, lo mezclaban como le daba la gana. Así que, ¿querés ser auténtico, fiel, adorador? Empezamos a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estoy adorando a ese Dios? ¿Cómo estoy viviendo con este Dios? Por eso Thomas Watson escribió, la idolatría espiritual es cuando concebimos a Dios de una manera indigna de Él. Indigna de Él. El ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento es el becerro de oro. El becerro de oro, ¿qué pasó con el becerro? ¿Quién son los que levantaron el becerro de oro? Si las señales y maravillas transformaron el corazón del hombre, y ese pueblo debía estar de rodillas adorando al Dios del cielo. Vieron su poder como nunca. Como nunca.
¿Sabe lo que es ver mar abrir y tú caminas en tierra y después ves ese mar anegar el ejército egipto? ¿Sabe lo que es la oscuridad en todo Egipto y en la tierra de Gosén había luz? Y sigue la muerte de los primogénitos y tus primogénitos sentados dentro de la casa cuidados por Dios. Y nosotros intenta imaginar que todos los primogénitos de Salto murieron y nuestros primogénitos están gozando de vida y de paz. Imagina encontrar en toda parte sapos. Nosotros estamos libres, aunque un asado de sapo cae bien. Pero piénsalo ir al baño, te salta un sapo, ir a bañar, tenés 5 sapos, andar para acostar a besar a tu esposa y te aparece 3 cururú. No, es que lo digo así porque a veces uno lo escucha y no mentaliza. La Biblia dice que fue algo terrible. Fue algo terrible. Uno saltaba un sapo. Así que ese pueblo, hermanos, ¿qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó con ese pueblo? Sube Moisés al monte, queda un tiempo. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Queremos ver a Dios? No sabemos nada de ese Moisés. Escucharon la voz de Dios. Vieron sus maravillas en todo el tiempo. Cuando salieron de Egipto, hicieron 2 días de fiesta, cantaron y clamaron y a todo a Dios. En poco tiempo, ese pueblo estaba murmurando. Y cuando Dios llamó a Moisés al monte, ese pueblo, queremos ver algo. ¿Te suena? Mira, hermano, un montón de gente viene acá, quiere ver, y Dios quiere hacerles escuchar, porque escuchar, entender, comprender y vivir es el medio que Dios nos bendice. Que Dios puede hacernos ver, puede, pero jamás a costa de show, sino en respaldo a lo que creemos, a lo que vivimos. Por eso decimos, nosotros creemos que Dios puede hacer maravilla, oramos para que Dios hace, pero jamás para cambiar 1 milímetro de lo que sabemos, entendemos y creemos en ese Dios. Jamás. Éxodo 32 dice, cuando Aarón hace, dice, estos son tus dioses, Israel. Aarón, cuando hizo todo ese joya, la puso en el fuego y apareció el becerro, y dijo, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón hizo pregonar y dijo, mañana será fiesta. Mañana será fiesta a Jehová. Que se juntaron todos los plata y oro, pusieron en el fuego y apareció la imagen del Dios de Egipto. El becerro de oro fue imagen de un Dios egipto. Y Aarón dijo, mañana hacemos, agarró la estatua, dijo, mañana hacemos una fiesta. ¿A quién? A Jehová. ¿Entendés? Eso es muy grave, hermanos. Y ellos no estaban diciendo, nosotros vamos a abandonar a Dios. Ellos no dijeron de ningún momento, nosotros dejamos a Jehová, no queremos adorar a Jehová. Lo que estaban es intentando representar a Jehová a través de una imagen visible hecha por ellos mismos. Y esto es el peligro que cada uno de nosotros intenta hacer a Dios a nuestra voluntad, a nuestro querer. Ese es el peligro más latente. Querían un Dios visible, manejable, celebrarlo a su manera. Querían una religión sin temblor, adoración sin santidad y fiesta sin obediencia. Por eso, hermano, vuelvo a refrescar nuestras mentes. Jesús dijo que el camino que conduce a la vida es estrecho y la puerta es angosta.
Y eso habla de que no podemos venir al Señor y caminar con el Señor a nuestra manera, conforme a nuestra voluntad. Porque para eso está la puerta amplia y el camino espacioso. Puedes hacer como quieres, puedes vivir a la manera que quieres, puedes poner Cristo, llevar tu Biblia y hacer un montón de invención. Es el camino espacioso. Y esto es lo que vemos en la actualidad. Esto es lo que vemos hoy. Muchos quieren un cristianismo festivo, emocionante, visible, atractivo a la carne, pero sin la gravedad de la santidad de Dios, sin la cruz, que es la única que alinea mi vida para que yo pueda caminar en la gracia de Dios. Muchos quieren emoción religiosa, pero no reverencia. Quieren actividad espiritual, pero no verdad. Quieren un Dios minúsculo que acompañe sus ambientes, no un Señor que gobierne sus vidas en todo el tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias. Ese, hermanos, es el Dios de la Biblia. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, que es Nadab y Abiú, los hijos de los sacerdotes, del sumo sacerdote Aarón. Aarón era el sacerdote que Dios levantó y Nadab y Abiú eran sacerdotes con él. ¿Qué pasó con ese gurí en Levítico del 1 al 3? La Biblia dice que ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él los mató, pues él nunca los mandó. Y dice, en los que a mí se acerca, me santificaré. Fueron a ofrecer un sacrificio. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Y acá vemos que ese sacerdote no hicieron ni un culto pagano. La Biblia no dice que hicieron un culto pagano. ¿Sabe lo que hicieron? Hicieron un culto a su manera. Un culto conforme su voluntad, donde Dios reprobó sus actitudes y los fulminó inmediatamente. Y eso, hermano, escuche, esto golpea una idea que en el mundo cristiano está lleno. La importante es la intención, ¿no? Está lleno, lo importante es la intención. Si lo importante es la intención, ¿por qué Dios mató a Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios mató a Nadab y Abiú? ¿Cambió ese Dios? Pregunto. Ese Dios no cambió. Ese Dios del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. No cambió. Así que entienda que no es lo importante la intención. Si realmente la importante es la intención, entonces prestamos atención a lo que Dios dictaminó y a lo que Dios nos dio en su bendita palabra. Vaya a decirle a la intendencia que yo tenía muy buena intención. Los digo de verdad, a mí me multaron. La única multa que saqué, estaba yendo con mi hija a Uruguayana, llegamos a Bella Unión, entramos a la estación de nafta y salimos. Yo sabía que había una cámara. Yo sabía. Salimos de la estación, sabía que había una cámara. Y charlando con mi hija, crucé y me dijo, papá, ¿te filmó? ¿Cuál fue mi problema? No es que no quise violar. Pensé que eran 60 y era 45. Me multaron. Ahora vas a decirle tú a la intendencia o a su CIVE, mira, yo tenía toda la buena intención de ir despacito, pero la verdad me equivoqué. Vaya a decirle a su CIVE, vas a decirle a UTE que tú sin querer tu hijo dejó el horno prendido y la luz vino alta. O vaya a decirle a OCE que sin querer no sabía que el agua está choreando y te vino una fortuna. Perdón, ahí está, perdón. Retiramos de OCE. Hermano, no funciona. No funciona, no te aceptan. Así que imagínate a Dios, estamos hablando de hombres. Imagínate a Dios. Por eso la Biblia dice, Dios no es hombre para que tú lo adoras a tu manera, como quieres. Dios no es hombre, absolutamente. Quiero pasar. Quinto, el juicio de Dios sobre la idolatría, hermano, es real, serio y justo. Es real,
serio y justo. No estoy chateando por las dudas, es que está terminando la batería y estoy utilizando ahí. Dios, hermano, es un Dios justo. Y Dios, como vimos en Romanos, es un Dios que hace justicia sobre su santidad. Y ese mundo como está hoy es nada más que Dios está diciendo al hombre, vaya. Dios los entregó. Todos los días Dios le dice, Dios los entregó. Quieren leyes a su manera, Dios los entregó. Tenemos sociedad, consecuencia de la decisión del ser humano. Dios dice, como leímos, visito la maldad. Visito la maldad. Dios está diciendo, yo visito la maldad. Significa que Dios no mira con indiferencia la perversión de su gloria. No, el Dios de amor no, solo mira con amor. No, Dios dijo, yo visito la maldad de los que me aborrecen. Así que muchos quisieron, hermano, un Dios que nunca reaccione, que no castigue, que no confronte. Pero el texto nos dice claramente, Él visita la maldad. En otras palabras, es un Dios que interviene, que pesa. Como Dios le dijo a Darío, pesado fuiste en la balanza. Y en esta misma noche se fue. Dios sigue juzgando, pero sigue juzgando a su manera. Por eso Nahum 1, 2, 3 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Y si es evangélico, no tendrá por inocente al culpable. Dios es paciente, sí, verdad. La Biblia dice que la longanimidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. No, nosotros si fuéramos Dios hubiéramos fulminado a un montón de gente. La gracia de Dios es lo que nos ha perfeccionado, nos ha cuidado, nos ha dado la gracia para proseguir. ¿Por qué? Porque es un Dios longánimo, un Dios misericordioso y Él sabe nuestra debilidad. Pero jamás de poder jugar con Dios y vivir a nuestra manera. Las consecuencias, hermanos, dice la palabra que alcanzan la cuarta, la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Consecuencia. ¿Quieres adorar a Dios a tu manera? Bueno, tendrá la consecuencia. Y lo que la realidad muestra, tendrá la consecuencia en los más cercanos tuyos. Y por eso hoy tenemos, lo digo con todo respeto, hoy tenemos en el mundo evangélico una de las cosas que se ve tan débil, familias enteras sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha distorsión de quién es Dios. Y porque queremos a Dios de nuestra manera. La consecuencia, hermano, viene a los más cercanos tuyos. Cuanto realmente, con toda debilidad, con toda fragilidad, vivamos en temor a Dios, Dios cuida tu vida, tu familia, tu matrimonio y los que te cercan. Por más débil, y eso no tiene nada que ver con teología, con teólogo. No, teólogo también puede formar a Dios a su manera, con todo el conocimiento que tiene. Cuanto realmente amamos a Dios y temamos servirle como Él es, impactamos los más cercanos nuestros, principalmente nuestra familia. Principalmente nuestra familia. Sea un esposo temente a Dios para adorarlo como Él es, y seguro vas a impactar a tu esposa, y viceversa. Sea un matrimonio que realmente teme a Dios y lo ve como Él es en su santidad, en su gloria, y temprano o tarde vas a tocar a tus hijos y a los que te rodean. Eso es un principio que se veía mucho antes. Lamentablemente, ¿qué pasa? Que comenzamos a, lo que digo, es, por eso Jesús pregunta, cuando viene el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿Qué quiere decir? Lo que Jesús está diciendo es que cuanto más aproxima mi venida, más evangelio diluido va a ser predicado y va a ser vivido. Así que, ¿cuál es tu desafío en esta noche? Aferrarte si querés realmente impactar tu familia, tu vida. No, hermano, ore por fulano. Viva a Cristo. Viva a Cristo. Honre a Cristo. Adore a Cristo. Que Cristo sea toda tu vida. Y vas a ver. El Cristo que está en ti tocará en los que te rodean. Una visión torcida de Dios se transmite. Hijos que ven padres hipócritas, es muy difícil que vengan a Dios. Hijos que ven padres viviendo una realidad en sus casas y en la iglesia una realidad, es muy difícil que se acercan a Dios. Hijos que ven que sus padres aman más la plata que a Dios, van a creer que, ¿cuál va a ser su Dios? La plata. La plata. Una visión torcida de Dios impacta nuestro hogar. Un hogar que trivializa a Dios deja hijos con un concepto muy bajo de Dios. Muy bajo de Dios. Y lo que vemos en Jueces, ahora entró, ¿qué pasó con Jueces? Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿dónde está la tierra de esa gente? ¿Dónde están todo lo que hicieron materialmente? No quedó nada. ¿Qué es lo que quedó de esa generación? Que fue una generación pervertida, que disminuyó tanto a Dios, que los que vinieron, que le dieron todo a sus hijos, menos lo más importante que es Dios. Yo sé que como padres todos anhelamos ¿qué? Dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Como esposos queremos dar lo mejor a nuestra esposa y como esposa queremos dar lo mejor a nuestros esposos. No hay mejor que Cristo. No hay mejor de una vida cristocéntrica. No hay mejor. No hay. No hay, hermano. Absolutamente no hay. Y ahí vemos una nación totalmente pervertida que se levantó en Jueces que no conocía a Dios. El juicio más terrible puede ser que Dios entregue al hombre a su propio engaño. Y lo vimos en Romanos 1. Dios, ¿querés adorar a su manera? Bueno, ahí está. Y lamentablemente, hermano, nosotros que tenemos años, los digo de corazón, con dolor en el corazón. ¿Cuántas y cuántas familias hemos visto que podían ser una bendición, son una ruina? ¿Por qué? Por una idea totalmente distorsionada de Dios. Por creer que Dios está perdido y viene atrás de nosotros. Hermano, por favor, ven y sígame. Sígame y acepto de la cualquier manera que quieres adorar a Dios, yo acepto. Y ahí vemos multitudes de gente, hermanos, están ahí en ruina. En ruina, ¿por qué? Porque pensaron que podían jugar a Dios a su manera. Quinto, Dios, hermanos, también recompensa a aquellos que lo buscan de verdad. El mismo Dios que juzga la idolatría se deleita en mostrar misericordia. El mismo Dios que dijo que juzgará a los que me aborrecen hasta tercera y cuarta generación, mira la misericordia de Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es el Dios maravilloso. Visita la maldad de los padres en los hijos, no que Dios se venga de los hijos. Lo que Dios está diciendo es de una realidad natural. De una realidad natural. Que no hay otra forma de romperla más de vivir plenamente de una forma íntegra con Dios. Y ahí vemos Dios, la misericordia de Dios, que Dios glorioso es, que Dios visita, cuida, protege a aquellos que realmente se aproximan de Él a servirlo como Él es y a caminar con Él, aún con debilidad, aún con faltas, porque no estamos hablando de gente perfecta, no. Pero Dios sabe cuando lo conocemos, cuánto anhelamos vivir con Él, aún
cuando tropezamos. Dios sabe esto y la misericordia de Dios es grande. Y ahí vemos a un Dios que juzga los malos hasta tercera, cuarta generación y misericordia hasta millares. La misericordia, hermano, no es sentimentalismo barato, está ligado al amor y a la obediencia hacia Dios. Por eso el texto dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, eso nos dice algo, ¿no? A los que me aman, ¿cuántos aman al Señor acá? Bueno, entonces para ustedes solo voy a hablar más. A los que me aman, ¿qué es lo que Dios está diciendo? El amor hacia mí solo es filtrado por obediencia. Cualquier amor hacia Dios sin la obediencia no es amor, es sentimentalismo humano, carnal, terrenal. Por eso Jesús en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y este es el que me ama. Amar a Dios, hermano, no es simplemente emocionarse con Dios. Hay gente, lo amo de todo mi corazón. Te hacen una pregunta, la Biblia dice así, ay no, pero no sé qué. Aman a Dios, y ese amor sentimental por la caída del ser humano. Entonces el hombre, como se autoengaña, entonces dice, no, yo amo a Dios. Pero no lo hacen en otra forma, ¿no? No lo hacen en otro aspecto. No lo dicen, yo pagué recibo de UTE. No, ellos saben, no pagué recibo de UTE. Y si no pagué recibo de UTE, van a cortar la luz. Así que no hay otra forma más que ser objetivo. Pero con Dios queremos ser subjetivos, llevándolo a nuestra manera. Así que, hermanos, si queremos ver a Dios, quiero limitarme o quiero cortar, si queremos ver la imagen de Dios, si queremos enfocar realmente quién es Dios, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que mirar? Ya que no podemos inventar a Dios a nuestra manera, tenemos que mirarlo como Él se ha revelado. Si queremos adorar a Dios, ¿a dónde tenemos que mirar? Tenemos que mirar a Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, resplandor de su gloria. Por eso, ¿querés ver a Dios? Mire a Cristo. Pero esto es lindo, ¿no? No es poesía. Mira ahí, miro a Cristo. Mirar a Cristo implica seguir sus pisadas. Es muy lindo, mirar a Cristo. Sí, mira a Cristo. Sí, es lindo mirar a Cristo. Pero no hay forma de mirar a Cristo sin mirar su verdad, sin mirar sus enseñanzas, sin seguir su ejemplo. No hay forma. No hay forma. Así que podamos, hermanos, mirar hacia Cristo y que realmente tener el concepto real que Cristo reveló del Dios bendito eterno. Imagínense que Cristo, que vino sin pecado, ¿cómo vivió con el Padre? Ahora, ¿cómo crees tú y yo que podemos vivir nosotros ajenos a esa realidad? ¿Cómo crees? Lo que Cristo hizo y combatió era una religión hueca, una religión que tenía un montón de pasaje bíblico, pero no conocía a Dios. No le importaba adorar a Dios como Dios es. Ahora, termino, hermano, con esto, haciendo la pregunta: ¿qué Dios estamos adorando y sirviendo? ¿Qué Dios? Ay, hermano, el Dios que está en fraternidad. No, Dios no está en fraternidad. Dios está en el corazón de cada uno. Fraternidad está formada de miembros, de cada uno. Y hoy la palabra de Dios que viene a nuestros corazones es esto: ¿qué Dios realmente está adorando en tu propia vida? ¿Qué Dios está sirviendo? Por eso haga esa pregunta: ¿estoy recibiendo al Dios bíblico o prefiero una versión más suave, más cómoda, más light, ¿no? Más a tu manera?
Por eso tenemos que preguntarnos esto, hermanos. Por eso tenemos que preguntar, ¿mi adoración está gobernada por la palabra o por mi preferencia? Y eso tenemos que preguntar, ¿realmente mi vida adora a Dios? No estamos hablando de perfección. Mi vida adora a Dios. ¿Realmente ese Dios soberano que está en toda parte? Que me ve en todos los aspectos, que no solo me ve en Barbiere 1963, me ve todos los días. ¿Realmente adoro a Dios en todo lado? Y eso no tiene nada que ver con de ser monje. No. Dios nos quiere que seamos donde seamos en la sociedad, que vivimos, en el trabajo, en el bar, donde sea. Pero Dios quiere que realmente, ¿por qué? Porque es personal entre yo y Dios. Y si realmente tengo una visión correcta de Dios, no puedo vivir lejos de esta visión que tengo de Dios, sea donde sea y con quien sea. Por eso es una noche, hermanos, donde podemos realmente mirar hacia nosotros. ¿Realmente hemos bajado a Dios al razonamiento humano, como en Romanos 1? ¿Hemos hecho de Dios como nosotros queremos? Recuerda que si somos hijos, Dios tratará con nosotros para que tengamos una imagen correcta de nuestro Padre. Si somos hijos, Dios tratará con nosotros. J. Packer escribió: no conocer a Dios es la raíz de toda debilidad y fraqueza humana. Por eso tenemos un cristianismo hoy donde el impío mira y dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Cada uno describe a Dios a su manera. Claro, porque cada uno describe a Dios a su conveniencia, mejor dicho. Porque el Dios de la Biblia es uno, único. Y esa verdad está puesta a prueba. Esa verdad está puesta a prueba. Pero como dijo Pablo, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Así que, hermano, que Dios nos bendiga en esta noche. Dios no quiere, entienda, Dios no quiere ser imaginado. Dios quiere ser conocido y quiere ser revelado a nuestros corazones. Noé a tientas, sino nos dio su bendita palabra para que podamos conocerlo como Él es, o mejor dicho, parte de lo que es. Así que el segundo mandamiento, hermano, no es una reliquia del museo del Antiguo Testamento, no, es una espada viva contra la idolatría de todos los tiempos, que va con una saeta profunda directamente al corazón del hombre, al corazón del hombre. Nos llama a dejar de manipular a Dios, de dejar de reducirlo como nosotros queremos y de reverenciarlo y adorarlo como Él es. Porque en esto se identifica realmente los verdaderos adoradores. La pregunta es, ¿somos verdaderos adoradores, hermanos? Recuerde solo una cosa, que el enemigo no le sacó Dios del corazón de Adán y Eva. Simplemente le sacó para que tuvieran en la mente un Dios que no es el Dios que los crió. Así que nosotros por eso volvimos a repetirlo siempre y voy a repetirlo toda la vida. 2 Corintios, Pablo dice que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados para conocer otro Cristo, otro evangelio por otro espíritu. Y esa es la obra de Satanás dentro de los que se dicen cristianos. Así que, hermanos, no jugamos, llevamos a Dios a serio, no reduzcamos lo que es Dios, nos aferramos a Él, y que nuestro corazón esta noche, y creo que todos nosotros podemos con toda sinceridad cerrar nuestros ojos y pedirle perdón, porque todos de alguna forma u otra hemos hecho idolatría en nuestros corazones de adorar, de hablar, de vivir con un Dios que no es el Dios de la Biblia. Así que Dios nos bendiga, hermanos, que realmente podamos hablar en este tiempo, pedirle a Dios que nos dé gracia, porque la gracia de Dios sea manifestada. Por eso Dios nos habla de esta forma, para que podamos retratarnos
y pedirle que enderezca nuestra vereda para que podamos caminar en el camino más alto, para honrarlo y glorificarlo.